El Poder Judicial que Ernesto Zedillo construyó hace exactamente 3 décadas, con el apoyo del PRI y del PAN, cuya decisión fue calificada por constitucionalistas como un golpe de Estado por haber disuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha llegado a su fin este domingo 1 de junio de 2025. Con la elección por voto popular de los ministros, magistrados y jueces, se termina un modelo de administración de justicia caracterizado por la corrupción, el nepotismo y la defensa de los poderosos. Inicia otro momento que, al menos en el papel, se compromete con aplicar la ley sin distingos y proteger los derechos de todas las personas. Durante exactamente 30 años, luego de que Zedillo disolviera la Corte en diciembre de 1994 y que el 27 de mayo de 1995 entrara en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la administración de la justicia estuvo marcada por el conservadurismo del PRIAN y fue custodiada por los presidentes que sucedieron a Zedillo: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En estas 3 décadas, los presidentes de la Corte fueron ultraconservadores en su concepción jurídica y política. Desde Mariano Azuela Huitrón, quien era ministro desde 1983 por decisión de Miguel de la Madrid, hasta Norma Piña Hernández, impulsada por Peña Nieto, quien decidió transformar el Poder Judicial en oposición política. Azuela Huitrón, como presidente de la Corte, encubrió excesos y corruptelas de Zedillo y de Fox, desde el FOAPROA al anatocismo, y se radicalizó al extremo de operar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la capital. Y poco menos de 2 décadas después, Norma Piña no fue distinta. Usó la presidencia de la Corte para combatir al presidente de la República. Tomó partido con la oposición para influir en la elección del 2024 y tras la derrota buscó por todas las vías, incluso extralegales, sabotear la reforma al Poder Judicial, aunque para ello tuviera que enfrentarse a otros 2 poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo. La historia no le permitió a Mariano Azuela Huitrón ser testigo de la elección de este 1 de junio. Murió el 16 de mayo pasado, 2 semanas antes de la primera votación de los juzgadores. Y Norma Piña Hernández decidió, por voluntad propia, pasar a la historia como la última presidenta de una corte al servicio de una minoría. Aunque pudo competir para conservar el puesto, optó por el retiro voluntario este mismo septiembre, cuando tomen posesión los 9 integrantes del nuevo Pleno de la Suprema Corte. Ernesto Zedillo, el creador del Poder Judicial de la Federación que estuvo vigente durante 30 años, reapareció recientemente para advertir que México pasará de la democracia, entre comillas, que él dice haber fundado, a una tiranía que supone vendrá con el nuevo modelo de justicia. Sin embargo, el expresidente mexicano, que lleva un cuarto de siglo viviendo en el extranjero, ocultó muy convenientemente que su reforma estuvo marcada por la violación a la Constitución y el abuso de poder, dicho por juristas y constitucionalistas de la época y de ahora. La reforma que impuso Zedillo fue hecha con premura, sin conocimiento previo y sin oportunidad para la reflexión y el intercambio de ideas con organizaciones civiles, profesionales y políticas que estuvieran dispuestas a participar. Fue lanzada sin consulta pública en medio de una crisis financiera y económica provocada por su gobierno y no hubo siquiera una buena cobertura de la prensa. Zedillo tampoco tomó en cuenta la opinión de los ministros, magistrados y jueces en ejercicio. El entonces presidente tuvo como gran aliado al silencio. Pocos se atrevieron a decir que él no tenía facultades para disolver a la Suprema Corte,
Los ministros salientes fueron acallados con millonarias liquidaciones y pensiones, como Diego Valadez Ríos, procurador de Carlos Salinas de Gortari. El periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa afirmó en su momento que el despido masivo de los ministros era inconstitucional porque el artículo 94 citaba que estos solo podrían ser privados de sus puestos en términos del artículo 4, que a su vez señalaba que se trataba de casos de responsabilidad de servidores públicos por actos u omisiones en sus funciones, lo cual no era el caso. Por ende, los ministros de la Corte quedaban en estado de indefensión en términos del artículo 14. El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela repudió la reforma de entonces porque, dijo, desmantelaba a la Corte y le restaba autonomía e independencia. El abogado, sumamente respetado entre sus pares, condenó que se haya hecho a un lado a los juristas del país y se sometiera al Poder Judicial de la Federación. Burgoa dijo que a los ministros se les despedía como si fueran empleados del presidente de la República y que se les despojaba de su inamovilidad. Comparó a Zedillo con Alberto Fujimori de Perú, quien, investido de poderes especiales, disolvió en 1992 el Congreso y el Poder Judicial de su país e inició una tiranía. Igual que Granados Chapa y Burgoa Orihuela, el también constitucionalista Emilio Kriegel Vázquez recordó que Zedillo estaba para hacer cumplir las normas y no para hacerlas. Dijo que la sedillización de la Suprema Corte podría interpretarse como la subordinación forzada del Poder Judicial al poder del presidente. Y mientras ese debate se daba en apenas algunos medios independientes, la gran prensa corporativa mexicana le cubría la espalda a Zedillo, a quien para entonces llamaban pomposamente el doctor, por su grado académico. Otros expertos han denominado la reforma de Zedillo como golpe de Estado técnico porque fue producto de una operación cupular que invadió las esferas de competencia del Poder Judicial. El Ejecutivo se abrogó una serie de prerrogativas extralegales a partir de la modificación del régimen constitucional, como la posibilidad de nombrar a los ministros sustitutos que durarían largos años en el cargo, y como influir en la administración de ese poder con la designación de miembros del Consejo de la Judicatura Federal. En su momento, sin embargo, el Poder Legislativo se unió en el silencio cómodo junto con medios, empresarios, intelectuales y los juzgadores mismos. Las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso votaron a favor de la reforma de Zedillo en un suspiro y sin dar tiempo a la reflexión. Casi de inmediato se supo por qué. Los líderes de esas fuerzas políticas de derecha participaron en el reparto de las posiciones que quedaron abiertas con la reforma, desde cargos de ministro en la Suprema Corte hasta magistraturas en los tribunales colegiados o puestos de jueces en todas las instancias. Ese reparto se extendería durante décadas, 3 décadas para ser exacto. En el primer gobierno de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador propuso, como titular del Poder Ejecutivo, 3 ministras y un ministro, y con Claudia Sheinbaum pudieron alcanzar una mayoría afín a su proyecto de gobierno. Pero ambos optaron por una reforma radical al Poder Judicial de la Federación con la elección por voto popular de los juzgadores. El ejercicio es inédito en el mundo y contempla por primera vez la participación de los ciudadanos por medio del voto directo. En el ejercicio de este 1 de junio se renovarán apenas una parte de todos los puestos de juzgadores, aunque se contempla sustituir a los ministros actuales por los votados y crear un tribunal disciplinario para que sustituya al inoperante Consejo de la Judicatura Federal. La nueva reforma al Poder Judicial, además, pasó por la prueba electoral de 2024.
El presidente López Obrador presentó la iniciativa el 5 de febrero de ese año, pero como las fuerzas políticas opositoras se habían declarado en moratoria constitucional, no pudo ser aprobada. De esa manera, la coalición de izquierda llamó a una movilización poderosa en las urnas para alcanzar la mayoría constitucional en el Congreso que le permitiera aplicar el Plan C, es decir, obtener los suficientes legisladores para esta vez sí aprobar la reforma judicial. Con la elección de una buena parte de los juzgadores, la otra parte se elegirá en 2027, el conservadurismo y los grandes intereses políticos, económicos, mediáticos y criminales pierden su último reducto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular y el Poder Judicial como un todo. Ahora el reto es que este nuevo momento no sirva simplemente como maquillaje, como cambio cosmético. Ahora el reto es que se transforme ese poder fundamental y que sirva de una vez por todas para mejorar la vida de los ciudadanos.